Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Hace poco leí un artículo que hablaba del uso de ChatGPT como navegador, lo cual no deja de ser un poco clickbait, ya que en realidad ChatGPT no tiene todavía esa funcionalidad. Lo que sí que tiene es la capacidad de planificar rutas y viajes, y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo ChatGPT os puede ayudar a planificar vuestras vacaciones, especialmente si hacéis una ruta por carretera. Bien, los que me seguís habitualmente en Canalateca, mi canal principal, ya sabéis que el pasado mes de junio hice un viaje en coche por Málaga y Cádiz, y poco antes fue cuando descubrí esta capacidad de planificación de ChatGPT. En mi viaje prácticamente lo único que tenía ya planificado eran los hoteles, pero entre hotel y hotel las cosas estaban todavía por concretar, y el día antes era cuando concretábamos lo que íbamos a hacer. Por eso se me ocurrió preguntar a ChatGPT si me podía ayudar a planificar la ruta de cada día. Ahora os voy a mostrar los datos que le di a ChatGPT y qué ruta me recomendó entre Ronda, en Málaga, y Jerez de la Frontera. Bueno, yo voy a usar ChatGPT, pero también funciona con otros asistentes. Este es el prompt que le voy a dar. Mañana saldremos de Ronda a las 9 de la mañana con destino a Jerez de la Frontera, a donde nos gustaría llegar sobre las 6 de la tarde. Teniendo en cuenta esa información, necesito que me recomiendes sitios para visitar en el trayecto. Puedes recomendarme sitios siempre y cuando no impliquen desviarme del trayecto principal más de 20 kilómetros. Para cada parada, necesito también que me digas cosas interesantes que visitar, pero cada visita no debería ser de más de una hora. También necesito que me recomiendes un restaurante para comer que no sea muy caro. Ten en cuenta que nos gusta empezar a comer entre la 1 y las 2. Bien, ahora vamos a ver el resultado y os recomiendo que tengáis un mapa al lado para ver que lo que nos propone tiene sentido. Y si vemos algo que no nos gusta, le pidáis que lo cambie. Y eso es justo lo que voy a hacer, porque la primera parada que me dice es Arcos de la Frontera. Eso es debido, como podemos ver más abajo, a que ha asumido que también quiero visitar Jerez en el mismo día, pero no es así. Le voy a decir que tengo previsto visitar Jerez al día siguiente y que rehaga la planificación teniendo en cuenta el tiempo extra que queda. Vale, ahora ya me gusta más porque empieza la visita por Zahara de la Sierra. Luego Grazalema, comida en Villamartín, El Bosque, Arcos y llegada a Jerez sobre las 6 de la tarde. Esta segunda ruta me gusta más, pero echo en falta otra cosa. Me han dicho que vale la pena visitar también Setenil, y se lo voy a decir. ¿Sería posible incluir Setenil en la ruta sin romperla demasiado? Me dice que sí, pero que necesita reajustar los tiempos en la visita a Grazalema. Ahora con la ruta final ya a mi gusto, podemos ver que ha incluido Setenil de las bodegas. Es posible que antes no la incluyera porque me tengo que desviar más de los 20 kilómetros que le he pedido antes. Podemos ver que para cada parada nos dice la hora estimada de llegada, lo que podemos ver incluso cosas típicas para comprar. En la parada para comer nos recomienda un restaurante y también nos dice el precio del menú. Y al final tenemos un resumen de la ruta con horas de salida y llegada y de la actividad en cada parada. Otra cosa que puede ser interesante pero que no incluye en el viaje porque no era todavía temporada alta, es información sobre dónde aparcar, pero se la podemos pedir ahora. En cada parada necesito que me indiques también recomendaciones para aparcar el coche gratis si es posible. Y aquí tenemos. Al final nos pregunta si queremos que nos genere un PDF con todo, y le voy a decir que sí para que veáis cómo es. Bueno, es más o menos lo que ya teníamos, pero ahora lo podemos imprimir y llevarlo con nosotros. Y por último, aprovechando que me pregunta si quiere que prepare un mapa con los puntos marcados en Google Maps, le voy a decir que sí para ver si la ruta, que en principio la veo bien, tiene sentido en un mapa. Vale, lo ha generado en formato HTML y ahora también me dice que lo puede guardar en Google My Maps, que no es lo mismo que Google Maps. Vamos primero a ver la versión en formato HTML a ver qué tal. Aquí tenemos, vale, no me ha situado Ronda, que es el punto de partida, pero bueno, está por aquí. Bueno, lo que veo en el mapa tiene sentido. Y ahora vamos a ver esto de Google My Maps, ¿qué es? Vale, me explica cómo hacerlo yo mismo. Bueno, ahora no lo voy a hacer porque si no quedará un vídeo muy largo, pero si os interesa me lo decís en los comentarios y hago un vídeo específico. Y ya para acabar voy a hacer una prueba, y es ver si esto mismo se podría hacer desde CarPlay o Android Auto. Yo lo voy a hacer con CarPlay, pero como la app de ChatGPT no está disponible, lo voy a hacer a través de Siri. Pero vosotros lo podéis hacer con el asistente que queráis. Oye Siri, pregunta a ChatGPT, mañana saldremos de Ronda a las 9 de la mañana con destino a Jerez de la Frontera, a donde nos gustaría llegar sobre las 6 de la tarde.
Teniendo en cuenta esta información, necesito que me recomiendes sitios para visitar en el trayecto. Aquí tienes una respuesta larga de ChatGPT. Comprueba que la información importante no contenga errores. En tu trayecto de Ronda a Jerez de la Frontera, aquí tienes algunas paradas interesantes. 1. Setenil de las Bodegas, a solo 20 minutos de Ronda, famoso por sus casas incrustadas en la roca. 2. Olvera con su castillo árabe y la iglesia. Como podéis ver, funciona, pero para el nivel de datos que tenemos en la ruta, yo prefiero hacerlo tranquilamente en casa con un ordenador y quizás preguntarle a Siri y a ChatGPT cosas más puntuales, como por ejemplo las recomendaciones para aparcar en un pueblo determinado. Cuéntame qué asistente usas tú y cómo planificas tus viajes con el asistente. Os leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.